Cuando se habla de marxismo, es importante resaltar la relevancia del juego y el desarrollo de las clases sociales. Se tiene que tener un conocimiento de los antecedentes de cómo se forjaron las sociedades de hoy en día. Desde el cómo comenzaron hasta algunas decadencias e injusticias. Pero, al hablar de Marx, nos vemos muy comprometidos a hablar de socialismo. ¿Y cómo no hacerlo? Si ha sido el padre fundador de lo que es la base socialista. Marx ha sido uno de los personajes más influyentes en cuanto a ciencias sociales contemporáneas se refiere. Esto solo ha sido uno de los pequeños pasos que ha dado la humanidad hacia su progreso. Cuando nos referimos al marxismo, de buenas a primeras pensamos en él. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién es Marx? Karl Marx fue un pensador de origen alemán. Nació en Trèveris, Prusia Occidental, 1818, y murió en Londres en el año 1883. Fue considerado como el padre del socialismo científico. Para Marx existían dos tipos de clases sociales. Él los clasificaba como burgueses y proletarios, en donde los burgueses eran la clase dominante y los cuales poseían los medios monetarios para tener una vida mucho más cómoda, con la capacidad de innovar en las industrias y al mando de cientos de obreros, mientras que los obreros o proletarios eran la clase que era explotada por la clase dominante. Estos apenas podían cubrir sus necesidades básicas y se conformaban con ser una máquina de servidumbre para los burgueses. En la actualidad, podemos notar que este tipo de jerarquía no ha desaparecido en absoluto y que aún existe este tipo de trato hacia el trabajador. Es importante mencionar que Marx no estaba en contra como tal del capital monetario que pudieran adquirir las personas. Más bien, estaba en desacuerdo con el tipo de pensamiento de desigualdad que los burgueses tenían con los menos afortunados. Marx comenzó a estudiar más a fondo a las clases sociales y cómo es que éstas se desarrollaban. Con esto surgió la teoría que dominó como la plusvalía o plusvalor, lo que significaba el valor financiero que el obrero recibía a cambio de los servicios brindados. Pero con este análisis, Marx se da cuenta que el trabajador no recibe un salario justo de lo que trabaja. Hablemos de las diferentes posturas, empezando por el socialismo. Este tuvo una gran repercusión en la sociedad, tanto así que dividió el mundo en dos durante la Guerra Fría. Una lucha por supuestamente un mundo con más libertades económicas, contra uno con menos libertades, pero más igualdad. Pero, ¿qué es el socialismo? El socialismo es una acumulación de ideas y teorías de las cuales podrían identificarse varios tipos. El más ortodoxo es una tradición de pensamiento y práctica alrededor del siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial propuesta por Karl Marx. Durante la Revolución Industrial hubo un enorme desarrollo tecnológico que permitió la industrialización de importantes ciudades europeas, creando una gran migración del campo en búsqueda de una mayor calidad de vida. Pero las condiciones de las fábricas no eran las mejores y los trabajadores no logran salir de la pobreza. Lo anterior, según Marx, se debió a un problema central. Los medios de producción estaban a manos de un empresario, quien finalmente era dueño del producto final. Así, Marx no estaba de acuerdo con la propiedad privada. Por tanto, los medios de producción, como los bienes, debían de estar en manos de los trabajadores, quienes eran los que le daban valor al objeto a través de su fuerza de trabajo. Entonces, los beneficiados tenían que ser los trabajadores y la producción destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad y no a generar dinero. Otra corriente importante a destacar, y que en la actualidad está ampliamente relacionada con el socialismo, es el comunismo. Este se define como una organización de carácter político-social, que se caracteriza por el amplio estudio de la propiedad privada. Sin embargo, Marx explicaba que esta doctrina tenía un carácter de igualdad tanto como para proletariados como para burgueses. Como última doctrina tenemos al nacionalismo. Esta nació como un sentimiento de amor por la nación. Esta doctrina ponía como interés principal los intereses de determinado grupo social, ya sean políticos, económicos, religiosos, culturales y sociales. Sin embargo, Marx no estaba de acuerdo con este tipo de doctrina, ya que pensaba que esta solo era una manera de distraer el espíritu obrero,
para la verdadera lucha. Kant, 1781, fue el representante de la filosofía alemana, pero sus orígenes fueron la filosofía clásica alemana. Esta reflejaba la influencia de los movimientos revolucionarios en Europa a fines del siglo XVII. Esta corriente muestra que la intelección filosófica más plena y profundamente científica del mundo y del hombre solo puede efectuarse sobre una base materialista. Entre Marx y Engels le dieron un lugar en el marxismo al grado que llegó a ser una de las fuentes principales en esta corriente. Todos los sistemas se desprenden de otros. El materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos y culturales que se producen debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases que definía Marx. Esto va en contraposición de la creencia de Hegel, en la que establece la sucesión de la historia con base a la determinación del espíritu. Para el materialismo histórico, todas aquellas transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases, no así por las ideas. Desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad, lo que implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Sus características son: este concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. Establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. Muestra a la economía como base de la historia social y todas las transformaciones históricas son consecuencia de la fuerza de producción. Marx justificaba aquellos cambios históricos culturales que se producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y a la propia lucha de las clases. Así que la cronología de historia, de acuerdo con Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad.